Está muy bien. ¿Qué pasa el hombre? Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo. Estamos probando si salimos. Les voy a pedir unos minutos. Ahí veo que están respondiendo, que ya estamos en vivo. Bien, vamos a dar comienzo a nuestra reunión virtual del día de hoy. En primer lugar, quiero darle gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder, a pesar de la situación, de la cuarentena, de que tengamos la oportunidad de estar en comunión, de compartir una palabra y, a pesar de no vernos, de sentirnos cerca, de poder estar cerca los unos de los otros, y sobre todo en esta semana tan especial, ¿sí? Esta es una semana muy especial para los cristianos, en donde conmemoramos la Semana Santa, la muerte y la resurrección de Jesús. Y en función de esto, vamos a estar hablando justamente en el día de hoy, y en el resto de la semana vamos a tener una maratón de charlas y de conferencias. Estamos acomodando la cámara, perdón. Vamos a tener una serie de charlas y de conferencias volcadas a hablar sobre los eventos de Semana Santa. Por lo menos es lo que vamos a hacer en el día de hoy y de mañana, en el mismo horario, 19:30. El día viernes va a continuar Gustavo, ¿sí?, teniendo también una charla que va a hacer referencia a esta semana. El día sábado voy a estar nuevamente. Vamos a hablar acerca de qué mostró la cruz. Y el día domingo, 10:30 de la mañana, va a cerrar esta serie el pastor Sergio Mantovani, ¿sí? A las 10:30 de la mañana vamos a cerrar con una palabra y compartiendo la Santa Cena desde nuestras casas, ¿sí? Así que quería hacerle todo este recordatorio antes de comenzar para que lo tengan presente. Así que agéndese jueves, viernes, sábado por la tarde 19:30 y domingo 10:30 por la mañana, de comerse la rosca de Pascua, o mientras come su rosca de Pascua en su casa, puede recibir la palabra y el cierre de Semana Santa. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Y antes de olvidarme, les quiero hacer otro anuncio. Tenemos un canal en YouTube donde estamos pasando todos los videos, todas las conferencias a ese canal, que tiene que entrar en YouTube y en el buscador poner CCA Berazategui, y ahí va a aparecer nuestro canal y va a ver todas las prédicas online de todas las charlas que venimos dando desde que comenzó la cuarentena hasta ahora. Y hoy quería hablarles un poco acerca de los eventos de Semana Santa, ¿no? Y normalmente los eventos de la Semana Santa comienzan con el Domingo de Ramos, ¿sí? Me acuerdo, cuando era chico, iba a catecismo, ¿no? Tomé la comunión, la confirmación, y siempre que llegaban la época de las Pascuas teníamos que ir con un ramo de olivo,
porque celebrábamos el Domingo de Ramos. Aunque no entendíamos de qué se trataba, ni por qué lo hacíamos, por tradición, llevábamos ese ramo y estábamos toda la semana tratando de conseguir en algún lugar un ramo de olivo. Y hoy queremos traer un poco de luz acerca de estos eventos, ¿no? Y se llama precisamente así porque es el momento en que Jesús entra en Jerusalén y la gente empieza a arrojar sus ropas al suelo, ramas de olivos, hacía palmas cuando Jesús entraba montado en un burrito. ¿Sí? Esto está en el capítulo 11 de Mateo, de Marcos, y teológicamente se denomina como la entrada triunfal, ¿no? Y es una entrada triunfal porque es el momento en que el propósito de Dios a través de la persona de Jesucristo se cumple indistintamente de la resistencia que hubo de parte de los religiosos de Israel. Ahora, esta historia comienza en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1 y 2, y sigue en el capítulo 11 del 7 al 11, ¿no? Y esta historia registra cuando Jesús entra a Jerusalén y el pueblo empieza a gritar, Hosana, Hosana, que significa ven a salvarnos. Y desde luego el Hosana que grita el pueblo es un Hosana como resultado de la experiencia del contexto que provoca ver a Jesús entrando en el pueblo, porque en la psiquis del pueblo de Israel estaba muy arraigado y tenían medianamente claro la experiencia de que una vez entró un rey judío perteneciente a una familia judía de los macabeos, y este judío, luego de vencer a un rey sirio y expulsarlo de Jerusalén, entra montado en un burrito. Y esto era lo que producía ese gozo en el pueblo de Israel, verlo a Jesús entrar montado en un burro, ¿no? Ellos entendían que era el cumplimiento de la profecía, entendían que era Jesús quien les venía a traer, no sé si paz, pero ellos entendían que era quien les venía a traer liberación de la opresión del pueblo romano. Eso era lo que entendía el pueblo de Israel en ese momento, ¿sí? Un pueblo que estaba dolorido, ¿sí? Por la defraudación de los sacerdotes, de la religiosidad, ¿no? De la hipocresía religiosa que estaba al servicio del imperio romano, ¿no? Y además, bueno, de toda esta situación, Jesús y el Padre entendían la intención que ellos tenían al hacer esta entrada en Jerusalén, ¿no? Jesús quería confrontar la mentira con la verdad. Jesús quería confrontar la injusticia con la justicia. Quería confrontar el odio con el amor, pero dentro de ese marco de confrontación que Jesús quería establecer, como más adelante él mismo lo dice en los evangelios, ¿no? De qué se trataba su evangelio, ¿sí? Que iba a ser un evangelio de confrontación, ¿no? Él sabía que su prédica iba a traer resistencia, porque cuando un mentiroso quiere permanecer en su mentira, la verdad lo exaspera, ¿no? Cuando un injusto quiere permanecer en su injusticia, la justicia lo exaspera, ¿no? Cuando un religioso quiere mantenerse en su religiosidad, la verdad
lo confronta. Y todo esto hizo que los religiosos de la época empezaran a maquinar un plan nefasto en contra de Jesús para poder crucificarlo y matarlo, ¿no? Y este plan nefasto en realidad estaba más relacionado, sin que ellos lo supieran, al plan verdadero de Dios, ¿no? Al sacrificio vicario de Jesús, que iba a terminar con, o que nos iba a dar a nosotros la posibilidad de la reconciliación con Dios. Y este es uno de los motivos más importantes que podemos destacar del propósito del sacrificio de Jesús, ¿no? Y del principio de estos acontecimientos que empiezan en un domingo de Ramos, ¿no? Y en el capítulo 11 de Marcos dice que Jesús entró al templo y que vio alrededor lo que acontecía. Y se los voy a leer. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, perdón, empiezo en el versículo 3, dice, y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Habla del burrito. Y luego fueron y hallaron el pollino atado a la puerta en el recordado camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Sí? Dice que Jesús vio todo lo que acontecía en el templo. Y más adelante, Jesús vuelve de Betania. En principio lo que Jesús pudo visualizar en el templo, por eso dice, y vio todo lo que acontecía, en el templo se vendían el cordero de la Pascua, ¿sí? Y todo el mundo venía a comprar su corderito para celebrar las Pascuas, tanto las familias más humildes como las que podían disponer de dinero para comprar un corderito. ¿Y saben dónde se compraban los corderitos para la Pascua? En el templo, ¿sí? Y no solamente se vendían en el templo, sino que también se vendían afuera. Y los corderitos que se vendían afuera eran más baratos que los que se vendían en el propio templo. ¿Y qué pasaba con esto? La gente que no tenía dinero, los más pobres, los más humildes, compraban un corderito afuera, y cuando entraban al templo para hacer la presentación del sacrificio del Cordero de la Pascua, el sacerdote se los declaraba impuros, el sacerdote se los declaraba imperfectos, ¿no? Y les decían, bueno, si querés celebrar el verdadero sacrificio, tenés que comprar ¿no? Los corderitos que ellos
vendían. No solamente eso, sino que si yo llegaba con mi corderito manchado o supuestamente impuro, no lo podía utilizar, sino que tenía que comprar un corderito que ellos vendían y ellos se quedaban con ese corderito. Había otro lugar donde decían, compramos corderitos impuros. Vamos a graficarlo de una manera graciosa, ¿sí? Entonces compraban ese corderito impuro a, no sé, a un denario y después por otra ventanilla ese mismo corderito te lo vendían a 10 denarios. Entonces Jesús ve todo esto, ve cómo profanaban el templo y dice que él observó y se fue a Betania. Y esa noche Jesús comenzó a meditar sobre lo que había pasado y al día siguiente por la mañana les dice a sus discípulos, vamos a regresar a Jerusalén. Eso está en el versículo del 11 al 19. Y el regreso a Jerusalén que nos plantea la Escritura, cuando Jesús sale de Betania, se los voy a leer, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Dice que Jesús tuvo hambre y maldijo la higuera porque no tenía nada para darle, porque la higuera no tenía frutos. Ahora, Marcos hace muy bien en resaltar, ¿no?, que no era tiempo de higos, pero aún así Jesús maldice la higuera porque estaba intentando poner un paralelo con el pueblo judío, ¿sí? Porque los religiosos no tenían fruto, no podían dar fruto. Quienes eran los encargados de acercar a la gente a Dios no tenían nada para dar, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con nosotros como cristianos. Nosotros debemos dar fruto todo el tiempo, ¿no? Dice la palabra que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y algún día el Señor va a venir a buscar a su pueblo y no nos va a venir a buscar ni por iglesia ni por denominación, sino que Él va a venir a buscarnos y a reconocernos por nuestros frutos, ¿sí? Y un cristiano no debe dar fruto solamente un domingo, por eso acá habla del tiempo de fruto, ¿no? Sino que uno como cristiano debe dar fruto y debe ser cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debe resolver los problemas como cristiano, debe uno resolver los conflictos como cristiano, resolver las situaciones que están fuera de nuestro alcance como cristianos, aún si hay una discusión o una contienda, debemos obrar y pensar y actuar en consecuencia, ¿sí? Debemos comportarnos en nuestro lugar de trabajo como cristianos, hablar como cristianos, y no solamente en la iglesia, sino sobre todo cuando no estamos en la iglesia. Y ese es el fruto que debemos llevar, ¿sí? Y no solamente cuando vamos a la iglesia el día domingo, ¿no? Y dice que Jesús vuelve a Jerusalén luego de maldecir a la higuera, y ese mismo lunes entró al templo y ya tenía un plan decidido, ¿no? ¿Qué voy a hacer con estos mercaderes que defraudan a la gente? ¿Qué voy a hacer a los que engañan en el nombre de Dios? ¿No? ¿Qué voy a hacer con aquellos que engañan a los pobres y menesterosos que llegan para poder comprar un cordero? Sobre todo cuando entendía que Él es el cordero,
¿no? Que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y en ese momento Él exclama y dice que Jesús se enoja, que tira las mesas y que le dice que no van a convertir la casa de su padre en cueva de ladrones, que su casa será llamada casa de oración, ¿no? Y luego de estos hechos, ¿qué hicieron los religiosos? ¿No? Ellos podrían haberse arrepentido y haberles dicho: Señor, te damos gracias porque la verdad estábamos equivocados, la verdad obramos mal, la verdad nos dejamos llevar por las circunstancias, pero gloria a Dios que nos podemos reivindicar, que podemos cambiar la situación, que podemos volver nuestro corazón a Dios y hacer las cosas bien. No, nada de eso. En lugar de eso, inmediatamente se reunieron y dijeron: a Jesús hay que matarlo, ¿no? Y al segundo día empezaron a planificar que debían matarlo y cómo iban a hacer para poder acusarlo de algo, ¿no? En Marcos 11:20 dice que Jesús regresa a Betania y cuando llegan ven la higuera que estaba seca, ¿no? Y ahí los apóstoles que estaban con él le dicen: Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Y ahí empieza una persecución sobre la vida de Jesús, ¿no? Que estaba pergeñada por los religiosos, por los rabinos de esa época, para poder acusarle de algo, ¿no? Y lo primero que hicieron en su plan para poder desbancar a Jesús de su posición fue decir entre ellos: lo que debemos hacer es cuestionar la autoridad de Jesús. Si nosotros logramos cuestionar su autoridad como maestro, como rabino y como profeta, entonces vamos a tener ocasión de poder acusarle. Y les voy a leer en Mateo capítulo 21, del 23 al 27, los cuestionamientos que quieren hacerle a Jesús. Dice Mateo 21, 23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: bajo un poquito más. Yo también les voy a hacer una pregunta, ¿no? Ellos querían cuestionar la autoridad de Jesús y venían pergeñando cómo iban a poder acusarle de algo. Y les vuelvo a repetir, les dicen: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús les responde con otra pregunta y le dice: yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bien, el bautismo de Juan, ¿de dónde era?, le dice Jesús. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no lo sabemos. ¿No? Se hicieron los tontos, dijeron: no lo sabemos. Entonces Jesús también les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ahora,
La intención de ellos era reafirmarse en sus injusticias, era reafirmarse en su perversidad, ¿no? Y desde luego la gracia de Dios estaba enfrente de ellos, dándole una nueva oportunidad para que ellos pudiesen arrepentirse de sus pecados y decir, nos hemos equivocado. Pero a veces las personas están tan arraigadas en su pecado, están tan arraigadas en su pensamiento, en querer ser dueños de la verdad, que prefieren echarle siempre la culpa a otro antes que reconocer sus propios problemas, ¿no? Prefieren decir, bueno, yo soy esto por culpa de mi mamá, soy esto por culpa de mi papá, hago esto por culpa de mi esposa, en vez de tener un corazón arrepentido y poder decir, como dijo el salmista, ¿no? En el Salmo 51, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ese debería ser nuestro corazón, poder entender cuando estamos equivocados y cuando estamos errándole al blanco. Y Jesús le plantea otras posibilidades, ¿no? Para que ellos pudiesen confesar sus pecados. Y les voy a leer 3 parábolas que Jesús le plantea a los fariseos para tratar de exponerlo, ¿no? Y en la parábola, en Mateo 21, en el 28 al 32, dice lo siguiente: parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo estos no arrepentís después para creerle. Miren, esta parábola que Jesús le plantea es tremenda, ¿no? Él le dice, les vuelvo a repetir, un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero le dice, hijo, voy a trabajar a mi viña, y el primero le dijo que sí, voy, pero no fue. Y al segundo le dice, voy a trabajar a mi viña, y le dice que no va a ir, pero terminó yendo, ¿no? Y esto plantea la gracia sobre los gentiles, la gracia de Dios sobre nosotros, porque nosotros éramos los hijos que habíamos dicho que no, y el pueblo judío eran los hijos que habían dicho que sí, le dijeron sí al Señor, pero no hicieron lo que debían. Y nosotros, que en primera instancia no le recibíamos, terminamos recibiéndole, ¿no? Y esto tiene que ver con la multiforma y gracia que tiene el Señor, ¿no? Y lo que no era para nosotros vino a derramarse por gracia sobre nuestras vidas. Ahora, en la segunda parábola, que está del 33 al 34, la parábola de los labradores malvados, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No, acá el Señor le está dando también otro claro ejemplo, que cuando venga el Señor de la viña va a darle, no, por heredad a aquellos a quienes no estaban llamados, no, y que Él era el Señor de la viña, a quien ellos no recibieron. Y Jesús le estaba diciendo claramente: ustedes están por matar al hijo del dueño de la viña. Y por último, la tercera parábola, que está en el capítulo 22, es la parábola de las fiestas de bodas. Y dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Y volvieron otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarla en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Así que el Señor nos está dando la oportunidad de participar en sus bodas, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, como herederos y coherederos, que pudimos recibir el perdón a través de la gracia, ¿no? Que pudimos ser hechos hijos de Dios por gracia y no por obras. Quiero decirte, iglesia, que aprovechemos este tiempo, lo que queda de esta semana de Pascua, para poder tener un tiempo de oración, de comunión, de búsqueda, de entender que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que algún día
¿no? Como dice esta parábola, el novio o la novia va a venir a buscar a su iglesia. Así que estemos preparados con un corazón digno de arrepentimiento, ¿no? Con un corazón dispuesto a cambiar, con un corazón dispuesto a ser mejores cristianos todo el tiempo, en todos los lugares en donde estemos. Así que hasta aquí llegamos por hoy y mañana continuamos viendo cómo fue la cronología de Jesús hasta su muerte. Así que, iglesia, les doy gracias por estar siguiéndonos en vivo. Que el Señor les bendiga y que podamos guardarnos también en este tiempo de cuarentena, que seamos, que estemos propensos a seguir las medidas que se están tomando. Quédese en su casa. Si usted no tiene necesidad de ir a trabajar, quédese en su casa. Mira, hay gente que tiene que salir a trabajar porque no le queda otra, porque está dentro de los permitidos. Yo hay días que tengo que salir a trabajar y la verdad que poder quedarse en la casa es una bendición. Estar seguro en su casa es una bendición. Salir a la calle es un riesgo, ¿sí? Que algunos tenemos que correr porque estamos obligados, pero si usted tiene la posibilidad de no salir, quédese en su casa, cuida a su familia, ¿no? Esto va a pasar y va a llegar el momento de la reconstrucción. Así que el Señor le guíe, que el Señor le guarde, cuida a su familia y nos vemos mañana 19:30 y seguimos comentando esta serie. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.